Bueno, enseguida vamos a conectar con la Dirección Nacional del Partido Popular en la calle Génova para saber cómo ve todo este asunto, porque efectivamente la concejala del PP que ha insultado a Sánchez no le ha pedido perdón al presidente del Gobierno, pero se ha preocupado muy mucho de emitir un comunicado para pedirle perdón a su jefe por si acaso en algún momento ha dañado la reputación del Partido Popular. Pero decíamos, todo comenzó con Díaz Ayuso. Mitin de Pedro Sánchez en Teruel, una concejala del Partido Popular en una localidad valenciana ha insultado a gritos al presidente del Gobierno. Decía antes Pilar. Sánchez ha reaccionado inmediatamente diciendo que quien insulta lo hace porque no tiene argumentos. En ese momento no se sabía que era una concejala del Partido Popular de Valencia. Fue después cuando se descubrió, Mario. Sí, ella es Belén Navarro, concejala de Vallanca, una localidad del Rincón de Ademuz. Ha remitido un comunicado en el que se ha disculpado con el Partido Popular por el daño reputacional que hayan podido causar sus palabras. Dice que la crítica política es legítima, pero no el insulto. Por eso ha asumido su responsabilidad y se ha comprometido a mantener un tono acorde al cargo que ocupa. De momento, desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana no han reaccionado y Belén Navarro mantiene su cargo como concejala. El Partido Popular Nacional también se mantiene en silencio. El Gobierno, de hecho, está exigiendo a Feijóo que condene los insultos al presidente Sánchez. Pablo. Porque los insultos no tienen cabida en democracia, dicen fuentes del Gobierno. Por eso piden al Partido Popular y concretamente a Alberto Núñez Feijóo una condena inmediata, una condena sin paliativos hacia el insulto de la concejala del Partido Popular al presidente del Gobierno durante un mitin. Además dicen que de no hacerlo, de no llevar a cabo esa condena, Alberto Núñez Feijóo sería cómplice. También dicen que los insultos no son admisibles en la democracia. Han tachado esta actuación de violencia verbal. Fuentes socialistas dan un paso más y además de una condena pública piden a Alberto Núñez Feijóo la expulsión inmediata de esta concejala por este acto, dicen, de indecencia política. En cualquier caso, ella dice, fue un acto espontáneo. Hombre, se tomó la molestia de coger el coche, pasaba por allí, claro, irse a un mitin del Partido Socialista, que no es su partido, meterse dentro del mitin, esperar que empezara la intervención del presidente del Gobierno y entonces insultarle. Muy espontáneo no es. Y yo decía, va más allá de la anécdota porque, bueno, ocupa un cargo de responsabilidad política, sea en un pueblo de 100 habitantes, sea en una ciudad de 50.000, ocupa un cargo de responsabilidad política. Y después escucharemos otras declaraciones que se han hecho durante el fin de semana y bueno, pues yo creo, y hemos escuchado antes como Mariola Lourido nos contaba que Comisiones Obreras está pidiendo al Ministerio del Interior que haga algo con las amenazas, ya no solo insultos, con las amenazas que están recibiendo comunicadores, periodistas, artistas por parte de la extrema derecha. Entonces yo creo, Antón, que va más allá de la anécdota de una señora que se metió en un mitin y mira, le salió. No, es una concejal del PP que cogió el coche, se fue a un mitin de Pedro Sánchez a insultarlo. Y a conseguir lo que consiguió en la mañana del domingo, que es que se viralizara, el momento. Y que muchos medios lo presentaran como una vez más el pueblo espontáneamente insultando al presidente del Gobierno. A esta señora la han cazado. Ese es el problema, que la han pillado. La han pillado con el carrito del helado. La han cogido una foto, lo han reconocido y ha salido a disculparse, por cierto, a última hora del domingo. Uh-huh. Pero fue a hacer exactamente lo que hizo y a conseguir exactamente lo que consiguió, que es que durante medio domingo las portadas y las imágenes y las redes estuvieran presididas por este clip. Y fuera alguien que espontáneamente en el público insultaba una vez más al presidente del Gobierno, porque ahora estamos hablando de las amenazas a periodistas y comunicadores, pero es que ¿cuánto tiempo llevamos oyendo lo de Pedro Sánchez tan? Bueno, lo vimos en la tribuna del Congreso de los Diputados por primera vez, te recordaré. Repetido además por una presidenta de comunidad autónoma, que a diferencia de esta concejala ni siquiera se ha disculpado, sino que sacó pecho. Es más, saca pecho siempre que tiene ocasión. Y le ríe las gracias a su partido, empezando por Alberto Núñez Feijóo, que ya tenemos algún corte de él haciendo chistecitos con la fruta. O Alfonso Rueda, en la campaña de las elecciones gallegas, también haciendo chistecitos con la fruta. Porque esto hace mucha gracia hasta que te toca a ti. Entonces, cuando te toca a ti, la cosa cambia. Entonces, cuando te toca a ti, la cosa ya va de libertad, va de respetar los derechos, no hay que polarizar tanto. Entonces, lo primero, el Partido Popular ya lleva muchísimo retraso en la condena de esto. O sea, ya va tan tarde que cualquier comunicado que pueda sacar ahora no sirve de mucho. Y segundo, esperemos que no saque el clásico comunicado de condena donde al final la culpa es de la víctima.
Sí. Es donde al final la culpa es, bueno, está muy mal, pero es que Pedro Sánchez se lo está buscando. Estarán de acuerdo conmigo. Recordad que la canción del verano pasado fue Pedro Sánchez, hijo de puta. ¿Cuántas bodas, romerías, fiestas acababan con eso? Yo creo que todos hemos asistido a alguno de esos gritos colectivos, risueños por parte de jóvenes y no tan jóvenes, que o sea, un grito que es, bueno, dentro de esta espiral del odio y de la exclusión en la que nos hemos metido y que va avanzando de una forma política muy intensa, de una baja intensidad, digamos, desde un punto de vista del Código Penal o de la violencia, pero que poco a poco, lo sabemos porque lo vemos en Estados Unidos, va desembocando en violencia política. Esto es violencia política. Lo estamos viendo en Estados Unidos, es una tendencia universal que viene, yo insisto siempre, con un guión de la ultraderecha por meter el germen del odio en el debate político y tristemente nos hace hablar de ello, nos hace situar el debate en una forma de exclusión del diferente y de descalificación del diferente a través del insulto, cuyo siguiente paso es ese, la violencia política, ¿no? Porque siempre hay un loco luego capaz de agredir, de coger una pistola o de coger una piedra y agredir. Entonces yo lo veo no una anécdota, sino algo muy peligroso, porque pertenece eso a una tendencia mundial que vemos muy consolidada y con consecuencias muy alarmantes en Estados Unidos, y por las que nos estamos introduciendo con una frivolidad del me gusta la fruta y de Sánchez hijo de puta que asusta. Pablo. Yo es que esto lo he vivido muchas veces, en muchos años cubriendo mítines políticos, campañas electorales, etcétera. Muchas veces la primera noticia que he tenido que escribir de un mítin ha sido precisamente que un espontáneo, alguien de un sindicato, de una asociación cívica, de lo que sea, me da exactamente igual, porque me parece que al final la actitud es la misma y es lo que estáis diciendo. Alguien intenta reventar un mítin político para tratar de, por un lado, bueno, pues a lo mejor reivindicar una idea o una protesta, o simplemente pues por odio a otra persona, como estáis planteando, ¿no? Se me ocurren muchas, pero que muchas cosas que hacer un domingo por la mañana antes que irte al mitin de otro partido político, a escuchar al líder del PSOE en Teruel, a escuchar a la candidata del PSOE en Aragón, para esperar al momento en el que Pedro Sánchez empiece a hablar para decirle lo que le dijo esta señora. O sea, es que creo que, permitirme la expresión, hay que estar un poco mal de la cabeza o tener muy poco claras tus prioridades o tener poca vida personal para que un domingo por la mañana, al fin y al cabo, hagas esto en vez de hacer otras cosas. Y a mí ayer, que estuve pendiente de todos los mítines y escribiendo de casi todos los mítines que tenían los principales partidos, me llamó la atención esto en cuanto al tono malo y lo que no debe pasar en una campaña electoral. Y luego también en el mitin de Yolanda Díaz escuché una serie, en este caso no sé si insultos, pero sí acusaciones muy graves precisamente contra otro partido político, llamando directamente crueles, racistas, y creo que sí que tenemos que rebajar todos el tono y llevarlo más a los argumentos, porque al final no puede ser el despreciar al que hay enfrente o despreciar una alternativa política ideológica simplemente por denostarlo y por ir al insulto. Hay que hacer propuestas, hay que tirar esas propuestas con argumentos y no ir a argumentos fáciles, en fin, que van más dirigidos a las tripas que a la cabeza de los votantes y los simpatizantes. Sí, desde mi punto de vista. Voy con Antón y voy contigo. Después Berna. Antón. A ver, yo que también tengo ya una cierta edad, bastante edad, una cosa es el activismo político y una cosa es interrumpir un mitin político de otro partido para expresar una idea, por una protesta sindical, por una protesta por una infraestructura, porque no hay médicos en tu centro de primaria, que es perfectamente legítimo y forma parte del activismo político democrático. Y otra cosa muy distinta es que una concejala de un partido se cruce varias decenas de kilómetros, se meta en el mitin de otro partido simplemente para insultar en este caso a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. Son cosas completamente diferentes que no deberíamos mezclar, porque no tienen absolutamente nada que ver. Para mí es muy parecido, no, para mí no. Es igual. Para mí no tiene nada que ver una cosa es el activismo político y la protesta democrática, que es libre y debe estar permitida siempre que se practique dentro de los límites de la ley, y otra cosa es ir al mitin de otro partido a reventar y a insultar.
sin más argumento que de insultar al oponente político. Son dos cosas completamente diferentes. Y tampoco confundiría la legítima crítica política con mayor o menor tono entre fuerzas políticas que compiten electoralmente o que compiten políticamente, con simplemente convertir el insulto en arma principal. Pues si no, lo acabamos mezclando todo, y todo es lo mismo. Entonces no es lo mismo esta señora, con todos mis respetos para esta señora, aunque no se lo haya ganado, que va a un mitin a llamar hijo de puta a alguien, que un vecino de un pueblo que interrumpe un mitin porque no tienen médicos en el centro de atención primaria, o porque la carretera no les llega, o porque protestan contra una guerra que es ilegítima. Es que no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes, y no le hacemos ningún favor a la democracia, ni al discurso político, ni a la pedagogía política, mezclándolo todo. Pero entonces tampoco es lo mismo que esta señora vaya por sí misma porque le apetece y porque, en fin, no tiene otra cosa que hacer, porque es que si no, no se entiende que haga esto un domingo por la mañana, con todo lo mal que hace, con todas las malas formas que hace, a que lo haga en un mitin de su partido en su pueblo. ¿No? Eso también, Pablo, habría que diferenciarlo. Yo creo que tú has hablado de espontáneos, de que están mal de la cabeza, y aquí no estamos hablando de una espontánea. Como con Ayuso, eso, claro, no estábamos hablando de una espontánea. Es decir, esta señora es concejal de un partido político, luego tiene una responsabilidad como representante de ese partido político, aunque pertenezca a otra comunidad, a un pueblo de otra comunidad, es una dirigente política. Ayuso, cuando insulta a Pedro Sánchez con el supuesto me gusta la fruta, que todos vimos que era hijo de puta, es una dirigente política que está siendo un espejo en el que reflejarse todos sus votantes y todos los ciudadanos. Aludes al mitin de Sumar, yo no me conozco esas cosas que has dicho de que han llamado cruel o racista. No sé si había otros calificativos, pero ni cruel ni racista son insultos, pueden ser realidades, y no sé de quién hablaban, pero presiento que es de Vox, que está hablando de invasores. Feijóo, en este caso. Bueno, era de Feijóo, no lo sé, pero quiero decir, hay personas que están hablando contra los inmigrantes de una forma cruel y racista, cuando hablan de invasión, cuando hablan de sustitución, también, de reemplazo. No conozco ese mitin y esos calificativos, pero creo que es muy difícil, muy distinto un insulto de un calificativo bastante realista. Después iremos a algunas de las declaraciones, incluso podemos retomar el tema después, porque en el mitin de Feijóo se escuchó a Feijóo repetir la mentira de las papeletas del censo electoral a partir de la regularización de los inmigrantes, algo que ya está más que desmentido, y también esa utilización de las víctimas, volviendo a señalar al Partido Socialista como que utiliza a las víctimas o en medio de las víctimas para tapar sus cosas y sus problemas. Ana, estábamos hablando precisamente, vuelvo con Ana López, de precisamente si este tipo de insultos, que tampoco son nuevos, que llevamos conviviendo con ellos mucho tiempo a lo largo de esta legislatura, contribuyen a deshumanizar a quien los recibe, y por otro lado también contribuye a dar votos y apoyo a quien los profiere. Sí, este insulto no es aislado. Esto se inscribe en esta nueva forma de entender y practicar la política, donde el adversario se convierte en un enemigo y, por lo tanto, aplicas esa estrategia de deshumanización que sobre todo desarrolló Carl Schmitt, el filósofo de cabecera del nazismo, en el cual nos dice que lo primero que opera es el lenguaje, porque no tiene un carácter neutro, sino tiene un carácter performativo, es decir, que de las palabras se pasa a la acción. Primero empezamos a llamar al presidente del gobierno traidor, ilegítimo, luego pasamos al insulto y luego se puede pasar a la agresión física. Lo vimos, por ejemplo, en Paiporta. Lamentablemente esto no es exclusivo en España. Habéis nombrado como el trumpismo es el máximo exponente de esta política en la que el insulto incluso se premia y que moviliza parte de tu electorado, pero respecto a la violencia sobre los políticos, el Parlamento Europeo se ha preocupado mucho en dos ocasiones, de manera muy breve. En el año 2020 incluso ocupa varias sesiones del Consejo de Estado, porque recordar que en el año 2016 se produce el asesinato en Reino Unido de Joan Cox, esa
diputada laborista en el contexto del Brexit, y en 2019 se asesina a un alcalde de un partido de centro en Polonia y a un democristiano en Alemania. Y sobre todo en el año 2020 suben las agresiones físicas a políticos por las medidas de protección a la ciudadanía por la COVID. El segundo momento en el que el Parlamento Europeo le hacen saltar todas las alarmas porque ha aumentado los episodios de violencia es en el año 2004, año electoral, y donde se produce una brutal paliza al eurodiputado socialdemócrata alemán Matthäus Ecker. Esto hace reaccionar al Parlamento Europeo, donde pone el foco en cómo se reacciona ante la violencia, porque el silencio te es cómplice, porque la normalización del insulto y de la agresión lo que provoca es que en democracia se valide la agresión o el insulto como respuesta política, y es algo que no cabe en nuestras democracias liberales y pluralistas. Por cierto, esa carta la firman todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular y los grupos de extrema derecha. Curioso, Silvia, porque Belén Navarro Cañete, concejala de Vallanca, Valencia, ha emitido un comunicado, ¿no?, donde de hecho dice: hay palabras que no debí decir, no están a la altura del respeto, que debe presidir el debate público, y después pide perdón. ¿A quién le pide perdón? Al Partido Popular. Dice: quiero pedir disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización. Yo creo que a quien tendría que pedir perdón será la persona a la que insultó, que además es el presidente del gobierno. Es decir, no insultar a nadie en general, en la vida. No hay que insultar a ningún ciudadano, sea cual sea. Pero plantarse en un mitin del presidente del gobierno, insultarlo y después pedirle perdón a tu partido por si a lo mejor esto no os ha venido bien, pues me parece en la mala alucinante. Imagen. Pero es que, claro, es que quien siembra viento recoge tempestades. Es que esto no es nuevo, lo decía ahora muy bien Ana. Es decir, si la presidenta de la Comunidad de Madrid la llama hijo de puta al presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, y después no solo no le pide perdón, cuando alguien insulta a otra persona, recordemos, no hay que hacerlo, y si se hace después hay que pedirle perdón a esa persona. Lo que fue toda una campaña del me gusta la fruta verdaderamente impresionante. Pero es que hay mucho más. La campaña de 2023 fue que te vote chapote del Partido Popular. El secretario general del Partido Popular dijo que el presidente del gobierno tenía que salir de España en un maletero, y también dijo que el gobierno tenía que acabar en una fosa porque nunca debía haber existido. Es decir, todo esto, ¿os acordáis de los insultos de Casado, de felón, traidor, ilegítimo? Aquella idea del antisanchismo que nos parecía... ¿Os acordáis de Casado? Una retórica como áspera, ¿no?, o como fuerte, o como dura. Pues eso en estos años se ha normalizado, y no puede ser. Es decir, primero se empieza por desnaturalizar el debate público, después se acaba insultando, ¿y qué será lo siguiente? Es decir, hace falta un gesto de contención. Por eso yo me pregunto si, además del comunicado, que tiene de todo, pero también esta frase de petición de perdón que hace el Partido Popular, alguien en el Partido Popular desautorizará a su concejala, le abrirá un expediente, la expulsará, o dirá al menos que no comparte que esta debe ser la forma de hacer política, ¿no? Bueno, enseguida vamos a conectar con la Dirección Nacional del Partido Popular en la calle Génova para saber cómo ve todo este asunto, porque efectivamente la concejala del PP que ha insultado a Sánchez no le ha pedido perdón al presidente del gobierno, pero se ha preocupado muy mucho de emitir un comunicado para pedirle perdón a su jefe por si acaso en algún momento ha dañado la reputación del Partido Popular. Pero decíamos, todo comenzó con Díaz Ayuso. Noviembre de 2023, debate de investidura de Sánchez. Él hace referencia a la familia de la presidenta madrileña. Sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ella reacciona desde la tribuna. La expresión de sus labios no deja lugar a duda. Ha llamado hijo de puta al presidente. Pese a todo, el equipo de Ayuso lo desmiente. Es solo un amante de la fruta, algo que ella reafirmaría al día siguiente. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta. Fue la primera de muchas que escuchamos a Ayuso mostrar su pasión por la fruta. Se ponen a llorar todo el tiempo con me gusta la fruta. Cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré, no es que me gusta, es que me encanta. Lo digo una vez más, ¡me gusta la fruta! Un eslogan que el líder del PP, lejos de condenar, ha asumido, repartiendo cestas de fruta en una cena de Navidad de la mano de Ayuso, o proclamando su amor por los limones en un karaoke.
Algo que le ha reprochado el presidente. Y fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas. Gente que insulta y gente que somos insultados. Pero que desde Génova insisten en justificar. Y si tampoco podemos decir en España que nos gusta la fruta, pues tenemos un problema importante en el sector primario con la cantidad de fruta que producimos. Hasta tal punto que el me gusta la fruta se ha colado en campañas y guerras políticas muy alejadas de Moncloa y la Puerta del Sol.